El estómago de Dimitrio rugía con fuerza. Frente a él se presentaban dos posibles caminos, pero la indecisión lo paralizaba, y no era para menos, ya que él más que nadie sabía que tomar el camino equivocado le podría llevar a recibir una fuerte descarga eléctrica, aunque si tomaba la dirección adecuada llegaría a una enorme pila de comida con la cual aliviar su mortal apetito. Sentía que desfallecería si no comía algo pronto. Su necesidad de alimento era tan grande que ni siquiera pensaba en la forma tan extraña en la que había llegado a aquel laberinto. Retrocedamos algunos días, cuando todo aún era normal. Dimitrio era un psicólogo, pero no de esos que atienden pacientes, ni de los que trabajan en recursos humanos. Él era un investigador. Su lugar de trabajo era un laboratorio y su área de estudio era la ciencia básica. Buscaba entender los aspectos más fundamentales del comportamiento y los animales simples eran una fuente fidedigna para ello, por lo que nunca trabajaba con personas. Dimitrio era altamente inteligente en unas cosas y totalmente incompetente en otras. Su principal obstáculo, la indecisión. Por eso intentaba que todo en su vida estuviera controlado, como si se tratara de alguno de sus experimentos, pues tomar la decisión más sencilla era todo un reto para él. Esto lo había llevado a tener una vida tranquila, pero llena de insatisfacción. El miedo a equivocarse, a sufrir, a tomar una mala elección lo paralizaba y al final no hacía nada. Tomar decisiones era un calvario para él, desde cosas tan importantes como salir con alguien o pedir un aumento, hasta las más sencillas como elegir qué película ver. Por todo esto se refugiaba en su trabajo. Solamente iba a casa para dormir entre 5 y 7 horas y después regresaba al laboratorio. Sus días de descanso eran un martirio que trataba de evitar. Por eso se molestó tanto el día que le dijeron que necesitaban desalojar las instalaciones del laboratorio. Se había producido una fuga de gas peligroso, del cual las autoridades no quisieron revelar su nombre. Dimitrio intentó quedarse explicando que estaba en medio de un experimento muy importante, pero se lo negaron, ya que su área de trabajo era la más cercana a la fuga y por tanto la que corría más peligro. Sin más remedio, resguardó la cobaya con la que iba a trabajar y se retiró. Dimitrio llegó a su casa a las 3 de la tarde. No recordaba la última vez que vio su hogar iluminado con luz natural. No sabía qué podía hacer con tanto tiempo libre, así que hizo lo único que sabía hacer en su casa: dormir. También lo hizo porque la cabeza le empezó a doler. Pensó que tal vez el gas le había afectado más de lo que pensaba, pero aún no tenía idea de cuánto. Cuando por fin abrió los ojos, sentía como si hubiese dormido varios días, pero cualquier pizca de somnolencia que le quedaba desapareció por completo al ver a su alrededor. Estaba rodeado de enormes rejas metálicas y el suelo estaba lleno de virutas de madera. En ese instante descubrió lo más aberrante de todo. Su cuerpo ya no era su cuerpo, ahora era suave, pequeño, peludo y esponjoso. Se había transformado en una de las cobayas del laboratorio. Miró el reloj de pared del almacén y era la 1 de la tarde. Había pasado mínimo un día desde que se quedó dormido, pero no, imposible. Esto solamente podía ser un sueño, pero todo era tan real. De pronto recordó el rumor de que uno de sus compañeros había estado estudiando en secreto la conciencia humana. ¿Acaso había encontrado la manera de transferirla de un cuerpo a otro y ese gas tenía algo que ver con esto? 1000 teorías locas le bombardearon, pero no pasó mucho tiempo para que uno de sus compañeros, Abraham, entrara al almacén y lo tomara. Dimitrio intentó hablarle, pero era imposible, nadie le entendía. El colega investigador colocó a Dimitrio en un lugar que conocía bastante bien, pues él mismo le había ayudado a Abraham a construirlo. Se trataba de un laberinto diseñado para estudiar el aprendizaje en circunstancias de necesidad y castigo. Solamente un camino del laberinto llevaba al alimento, pero el resto de caminos tenían una débil pero dolorosa corriente eléctrica. De pronto, un agudo dolor en el estómago golpeó a Dimitrio. Recordó que a las cobayas se les dejaba varios días sin comer antes de realizar este tipo de experimentos. Nunca había sentido tanta hambre en su vida, pero aún así el miedo a equivocarse de camino en el laberinto le impidió buscar la comida. Dimitrio no estaba solo en aquel laberinto, había más cobayas como él, pero ellas sí intentaban encontrar la comida, mientras él solo podía verlas recibir dolorosas descargas, lo cual lo paralizaba aún más. Entonces escuchó una voz. ¿Qué no piensas comer? ¿O has decidido mejor morirte de hambre?
Volteó su mirada y se trataba de la cobaya 216. Dimitrio la conocía bien, era la cobaya de mayor edad en todo el laboratorio y le había ayudado en muchos experimentos, pero escucharla hablar era surrealista, sin demeritar todo lo que de por sí estaba pasando. No, no es eso, sencillamente no quiero tomar el camino equivocado, dijo el psicólogo transfigurado. Ah, entonces debiste elegir otro mundo, pues en este es imposible no equivocarse, respondió 216. Soy consciente de tan popular pseudoconocimiento, pero si analizo mis opciones con el suficiente cuidado, podré disminuir las probabilidades estadísticas de tomar uno de los caminos electrificados, en lugar de andar como un mentecato de aquí para allá. Veamos, contestó con tono sarcástico 216. ¿Quedarme perdiendo el tiempo mientras me muero de hambre o salir a probar suerte arriesgándome a recibir toques que, si bien desagradables, me ayudarán a encontrar el camino que me salvará de morir de hambre? ¡Qué difícil elección! A ver, muchacho, suenas como un sabelotodo, pero por más que lo pienso, tu forma de actuar parece bastante tonta y cobarde. Dimitrio se quedó sin palabras, a lo que con un tono más compasivo, 216 respondió. Aún eres joven, muchacho, y aunque ustedes no lo crean, los años no pasan por nosotros los viejos sin dejarnos nada. En esta vida no debes tener miedo a equivocarte, pues cada error es una lección. Lo que debe aterrarte es quedarte paralizado sin tomar una decisión, pues hasta el agua, que es tan pura, se pudre si se estanca. Tras decir esto, 216 partió en busca del alimento. Dimitrio quiso reflexionar estas palabras, pero el hambre le dio otro duro golpe y supo que no había tiempo. Tomó uno de los caminos y siguió adelante, no dejando que la indecisión lo detuviera más. Por supuesto, no tardó en recibir su primer choque, pero ya no lo veía como un error del cual avergonzarse, sino como una lección que lo acercaría a su verdadero destino. Siguió descubriendo su camino por aquel laberinto, y cada minuto que pasaba se asombraba más de lo tontos que podemos llegar a ser los seres humanos por creernos tan inteligentes, siendo que al final hasta un animalito puede tomar mejores decisiones que nosotros. Después de un tiempo, su determinación dio frutos. Pudo ver y oler la pila de comida en forma de pellets. No le importaba que fuera alimento para roedor, él se abalanzó para comer, pero cuando por fin dio un bocado, tenía un sabor raro, como a tela, y los pellets no eran crujientes, más bien eran blandos, tanto que no podía encajarles el diente. Fue entonces que se percató que estaba mordiendo su almohada, en su cama y en su forma humana. ¿Acaso todo había sido un sueño? Sin embargo, todo se había sentido tan real. Además, el reloj marcaba la misma hora que en su sueño. Realmente nunca pudo estar completamente seguro de que aquella extraña experiencia hubiese sido un sueño o una realidad, pero sí estaba seguro de que no volvería a dejarse controlar por su miedo e indecisión, pues por fin comprendió que no debemos temer a tomar malas decisiones, sino a quedarnos sin tomar ninguna decisión. Eso sin contar que, después de esto, Dimitrio fue bastante más comprensivo con todos los animalitos del laboratorio. Escribí esta historia con mucho cariño para ustedes, pues me hizo recordar que cuando empecé a estudiar psicología, de hecho, yo deseaba ser un investigador. Pero bueno, espero que este relato te ayude a entender lo peligroso que es no tomar decisiones en la vida. Claro que hay que analizar, pero recuerda que mucho análisis produce parálisis, y paralizado te conviertes en la víctima perfecta. Si tú también te comprometes a liberarte de la indecisión, deja tu me gusta, esa es la señal de tu compromiso. En esta ocasión nos pondremos como meta llegar a los 1000 me gusta. De hecho, quiero felicitarlos, pues llegamos a la meta en el video de la semana pasada, llamado "Descubrió que la vida no golpea para lastimarnos". Sin embargo, llegamos muy apenas. Al momento de escribir esto, lleva apenas 1001 me gusta. Muchas veces nos quejamos de que solo se apoya el contenido sin valor o incluso negativo, pero el problema es que quienes siguen ese tipo de contenido sí son sumamente comprometidos, pero a nosotros nos da flojera o vergüenza apoyar las cosas que en verdad nos pueden llevar a ser mejores personas. Así que espero ver ese compromiso de tu parte, pues yo ya estoy comprometido con ustedes en compartir historias que les ayuden a ver las cosas de diferente forma. Y bueno, para que sigas reflexionando conmigo, en tu pantalla te comparto la historia llamada La gallina criticona, para así ya no dejarnos influenciar por quienes nos critican por desear ser mejores cada día, y sobre todo para que no dejemos de alimentar nuestra mente, alma y corazón.